Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Hoy en un día muy especial, Martín Videgaray, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian Mira, ¿cómo estás vos? Bueno, un cambio en el país muy importante. Nuevo presidente tenemos los argentinos. A partir del 10 de diciembre, el presidente va a ser Mauricio Macri, de Cambiemos. Y bueno, como el nombre lo indica, significa algo diferente a lo que venimos conociendo desde el oficialismo en los últimos 12 años. Teniendo en cuenta que nuestro programa se llama Cosechas y Negocios, es de destacar que la performance del Frente Cambiemos en toda la zona de... Vos tenés datos muy buenos al respecto. En toda la zona de producción agropecuaria fue altísima. La cantidad de votos que sacó Cambiemos en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos. En la zona núcleo Maicera-Sojera, o sea, norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, la diferencia fue entre el 62 y el 70% en favor de Macri respecto de Scioli. Y en las provincias donde las economías regionales están en crisis, Macri hizo una buena elección. Inclusive si uno mira el mapa de la provincia de Buenos Aires, sacando el conurbano sur y oeste, porque el conurbano norte también terminó ganando Cambiemos. La provincia de Buenos Aires creo que hay 3 o 4 o 5, muy poquitas localidades donde se impuso el Frente Verde Victoria. Los 135 municipios, los que están en el interior, en casi todos ha ganado. En casi todos, sí. Colón, en el norte de la provincia de Buenos Aires, ganó Scioli, pero la provincia de Buenos Aires, la mayoría, Macri obtuvo un muy buen resultado. Y además, Macri hoy ratificó que va a cumplir con su promesa de bajar retenciones, que había hecho al campo, así que para el agro se presenta, y además un tipo de cambio único, para el agro se presenta un desafío bastante importante, ¿no? De una perspectiva de cambio. Bueno, se avecinan nuevos tiempos y me parece que también hablar de los nuevos tiempos es tratar de, en este programa creo que lo hicimos muchas veces, de hacer desaparecer esas dicotomías falsas. Sí, exacto. Una de ellas, campo e industria. Si se desarrolla el campo, no se va a desarrollar la industria, como si los dos no fueran posibles desarrollarse a la vez. Para eso va a hablar con nosotros y tenemos como invitado a Federico Poli. Federico, buenas noches. Buenas noches. Federico es economista y también fue jefe de gabinete de Roberto Lavagna, fue secretario PYME también en la gestión de Roberto Lavagna, fue consultor internacional, trabajó para el Banco Interamericano de Desarrollo, y si vos agarrás a cualquier economista de cierta formación industrial, te lo nombran a Federico como un referente. Así que ¿te parece compatible el desarrollo? ¿Cómo crees que está la economía? ¿Cómo te parece que va a ir a partir de Cambiemos? Y ¿está esta dicotomía campo-industria? Mira, la primera cuestión que hay que tener claro es que hay toda una agenda el próximo gobierno va a tener toda una agenda de corto plazo que tiene que ver con normalizar esta economía, que hacer la economía argentina homologable a las economías del resto del mundo. No puede ser que inventemos todo el tiempo cosas y tengamos instrumentos que no existen en ninguna otra parte del mundo. Y les doy ejemplos. Las declaraciones juradas de importación. Cítenme un país del resto del mundo donde toda la economía, la importación de toda la economía se mueva en base a declaraciones juradas de importación que tiene que autorizar un funcionario. El cepo cambiario, que es otra manera de llamar al corralito, al corralón, son maneras de restringir la demanda de dólares. Las prohibiciones de exportación, los no sé cuántos tipos de cambios que tenemos distintos. Bueno, todo esto tiene que desaparecer. En una transición, obviamente, eso no se hace de un día para el otro. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha prudencia, sabiendo cuál es el destino final, que es que la economía argentina se mueva como todas las economías del mundo. Esa es la agenda de corto plazo. Y que implica salir del atraso cambiario, implica sincerar la cuestión tarifaria, ordenarla, racionalizarla, significa bajar el déficit fiscal que ha vuelto a los niveles de la década de los 80, entre 6 y 8 puntos del producto, y significa destrabar esta economía que está trabada. Hace 4 años no crecemos, tenemos una inflación
las más altas del mundo. Bueno, es decir, la Argentina tiene que volver a invertir, tiene que volver a generar empleo que no se genera hace 4 años y demás. Y la agenda de largo plazo es la que tiene que ver con lo que vos hacías referencia. Digo, cuál es la relación entre el campo y la industria, cómo diversificamos nuestra matriz productiva, cómo nos sumamos en las cadenas globales de valor, ¿sí? que es tan importante, cómo nos integramos al mundo. La Argentina generó también un modelo económico que no genera bienestar, que es un tipo de cambio recontrabajo. Digamos, el tipo de cambio está en los niveles de fines de la convertibilidad, con barreras, con prohibición de importar, por las de JAI y esta. Entonces, eso no es bueno para la industria, no es bueno para el campo, no es bueno para la economía argentina. Digamos, la economía argentina por eso hace 4 años que no crece. Y es mentira, como intentó decir el oficialismo, que tiene que ver con la restricción externa, ¿sí? La vieja teoría de la restricción externa de los 50, 60, 70, 80, que decía que cuando crecía mucho la industria, que no exportaba y crecía mucho el consumo interno y los saldos exportables disminuían, la Argentina necesitaba dólares y por eso tenía problemas de divisas y tenía problemas de sector externo. Bueno, decir que esta situación tiene que ver con esa es caricaturizar una situación donde el problema del sector externo, la falta de divisas de la Argentina, tiene que ver con que atrasaron el tipo de cambio a niveles históricamente los más bajos, como decía, de nuestra historia reciente, y por otro lado perdieron la soberanía energética, ¿no es cierto? Digo, ahí tenemos un agujero en nuestro comercio exterior, y la gente demanda los dólares no para que produzca la industria, lo demanda por cuestiones porque sabe que es más barato veranear en el exterior, la plata dulce, ¿no es cierto? Por cuestiones de turismo, por cuestiones de ahorro, porque sabe que está muy barato y que en esos niveles no se puede sostener. Entonces, digo, hay que hacer un diagnóstico correcto de lo que pasa en la economía, que creo que tiene que ver con muchos desequilibrios y un atraso cambiario que hay que corregirlo con mucha inteligencia, ¿no es cierto? Porque Federico, hoy, sí. ¿cómo está el escenario internacional? Porque sabemos que la economía brasileña, que es el principal cliente, el socio comercial de la Argentina, no está creciendo. Bueno, China no está creciendo a las mismas tasas que creció años atrás. ¿El mundo se ha vuelto más difícil o hay oportunidades? Yo creo las dos cosas, digamos. De nuevo, en boca del oficialismo el mundo se volvió más difícil, explica la situación de la Argentina. Mentira. Digamos, el mundo se volvió más difícil en los últimos 2 años. Claramente la situación de Brasil, la desaceleración de China, la amenaza de la Reserva Federal de que va a subir la tasa de interés, que nunca se termina de cumplir porque ve que el resto del mundo está complicado, la situación de Europa, ¿no es cierto?, con tendencias deflacionarias, que no puede salir de esas tendencias deflacionarias, la situación de Japón que tampoco crece, el único que crece con empleo de baja calidad es Estados Unidos, digo, es el único que pegó la vuelta, pero con muchísimos problemas. Entonces digo, esto es así, esto es cierto. Ahora, eso no explica los últimos 4 años de la Argentina ni la situación que tenemos. Cuando uno mira el gráfico de la tasa de crecimiento de las economías de la región, empezando por la posconvertibilidad, digamos, si toma 4 años, 2003, 2007, 2008, 2011, 2012, 2015, la tasa de crecimiento de la Argentina se desploma verticalmente. Ninguna economía de América Latina hizo eso. Digamos, y aparte tenemos hoy los niveles más bajos. El promedio de los últimos 4 años nos coloca en los niveles más bajos, junto con Brasil, pero porque tuvo una caída, asumiendo una caída este año de 3 puntos del producto. Entonces, la situación internacional no es la que explica la situación de la economía argentina, porque nuestros vecinos no están así. Nosotros tenemos, digamos, todos los indicadores mucho más deteriorados y, como digo, esto tuvo, digamos, el círculo virtuoso de la economía argentina, la posconvertibilidad entre el 2003 y el 2007,
tuvo dos exocet que le tiró la política económica, las decisiones de corte populista, se puede decir, que adoptó el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El primero tuvo que ver con la intervención del INDEC, digo, una cosa aberrante, ¿sí? Institucionalmente el retroceso mayor de muchas décadas. Y luego, en el 2011, cuando gana el cepo. Digamos, eso destruye el comportamiento virtuoso de la economía argentina y nos coloca hoy frente a una situación que en la superficie no está mal, pero por debajo tiene unos desequilibrios espectaculares. Digo. Y esto la gente lo tiene que saber y esto se tiene que decir porque la Argentina sin duda tiene un gran futuro y un futuro, digamos, pronto, pero hay que destrabarla. La economía argentina está trabada. Federico, te invito, vayamos a una pausa y nos contás bien cómo sigue la economía argentina. Ya volvemos. ¿Probaste el poder inoculante de BASF? Imagínate hasta dónde va a llegar tu soja. Volta HP Basacronis. El poder inoculante de BASF. BASF. We create chemistry. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Dow AgroSciences. Soluciones para un mundo en crecimiento. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Albertito, ¿cuál es la clave de Wi-Fi acá? Se enganchó un pescado todo junto y en minúscula. Después de algo así, mereces un celular Samsung Galaxy A5 libre. 12 cuotas sin interés de 791 pesos con 58. Barbarino, pensamos en vos. ¿En semillas de soja y tratamiento de semillas? Bayer. ¿En herbicidas, insecticidas y fungicidas? Bayer. ¿En servicios y financiación? Bayer. Todo en soja. La propuesta más completa para aumentar el rendimiento de tu soja. Si es Bayer, es bueno. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En Carrefour, la responsabilidad empieza por casa. Somos 20.000 hombres y mujeres que formamos parte de Carrefour y que nos comprometemos día a día con las comunidades donde estamos presentes y con el medio ambiente. En definitiva, nuestro compromiso es con vos. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Seguimos en Cosechas y Negocios, estamos con Federico Poli. Federico nos está ayudando a entender la economía que viene. El gobierno recurrentemente planteó en su batalla ideológica contra el campo que como que en algún punto era válido sancionarlo con retenciones altas, hasta asfixiarlo, porque había que desarrollar la industria. Que, como si, bueno, el no crecimiento de un sector fuera el impulsor para el crecimiento del otro. ¿Cómo ves esa decisión política, económica y sus efectos? Mirá, yo creo que esta discusión que se dio preelectoralmente de las retenciones por un lado
el tipo de cambio por el otro, los subsidios, el déficit fiscal, digamos, no tiene sentido hablar independientemente de cada uno de estos pedazos de la economía, ¿sí? Los economistas hablamos de equilibrio general, ¿no es cierto? Pues si tocas una cosa, influye una variable, influye sobre el resto. Bueno, acá es lo mismo. ¿Tenía lógica poner retenciones en el 2002 a la salida de la convertibilidad, cuando el tipo de cambio había saltado de 1 a 3,5? Sí, tenía lógica. Ahora, ¿tenía lógica mantener las retenciones cuando tenemos el atraso cambiario, como decía recién, en los niveles del 2001, muy cerca de los niveles de la tablita de Martínez de Oz del 81, es decir, los niveles más bajos de la historia? No, no tiene sentido. Ahora bien, si yo pongo un tipo de cambio real más elevado, más competitivo, bueno, digo, depende de dónde se ubique, puedo eliminar las retenciones, puedo bajarlas. Digo, por eso creo que hay que ver el conjunto. El entero. El entero, exactamente. Y bueno, lo que ocurre con las retenciones es que funcionó para generar rentabilidades diferenciadas y evitar la sojización del campo, que no se evitó, pero que además en esta circunstancia de tipo de cambio recontrabajo estaba destruyendo el sector, ¿no es cierto? Entonces, me parece que el planteo tiene que ser global. Obviamente que el equipo económico que asuma el 10 de diciembre, sin duda va a ser un planteo global, es decir, va a ser un planteo de qué va a hacer con el tipo de cambio, con las retenciones, con la cuestión fiscal, con la cuestión monetaria, con la cuestión de los ingresos, ¿no es cierto? Por eso digo, se habla de un acuerdo social, o sería bueno que hubiera un acuerdo social. Bueno, y eso es un conjunto, ¿no es cierto? Y no tiene, creo que es importante tener en cuenta esto, no tiene sentido hablar de una variable sola, porque seguramente al empresario del campo lo que mira es su rentabilidad, no mira cuánto le están cobrando de retenciones, sino que mira su rentabilidad, digamos. Así que parece que hacia ahí vamos. Federico, ¿cómo ves, digamos, vos fuiste funcionario encargado de las pymes, ¿no? Y ayer Macri, una de las cosas que dijo fue que alentaba la cuestión de emprender. Hoy uno de los problemas grandes que tiene la Argentina es la creación de empresas, ¿no? ¿Qué medidas tendría que tomar el gobierno el nuevo gobierno para alentar a las pymes digamos, a tomar empleo en blanco y, en consecuencia, a que haya más trabajo? Además de las medidas de lo que vos marcabas de normalizar la economía o que la economía funcione con parámetros homologables a los de otros países. ¿Podría haber medidas específicas? Mirá, sin duda, la primer condición para que haya generación de empleo de calidad, de empleo en blanco, es que haya inversión, ¿sí? en empresas existentes o nuevas empresas. Para eso, obviamente, que hace falta políticas específicas, pero el marco general es ineludible. Digamos, este marco general de política económica es el que está trabando la inversión, el que está trabando las exportaciones, el que está trabando la generación de empleo, el que está trabando una mejora de los ingresos que sea sustentable en el tiempo. Entonces, digo, hay que normalizar la economía argentina, hay que poner precios relativos que sean, digamos, que generen rentabilidad y que permitan un shock de inversiones muy fuerte. Después, obviamente, hay que darle una atención específica y particular al tejido de pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque son los más débiles, ¿sí? Son los que, cuando tienen problemas como los que tienen actualmente, que el Estado no le devuelve el IVA, o cuando exportan, o cuando tienen saldos técnicos, tienen problemas de capital de trabajo, les genera problemas de capital de trabajo, y en muchos casos las puede llevar a la quiebra, esa situación. O si sube la tasa de interés de manera inesperada, también son los que
más debilidad presentan porque no pueden acceder muchas veces al mercado de capitales y demás. Nosotros, por ejemplo, recuerdo cuando estuve en el gobierno entre el 2003 y el 2006, al frente de la subsecretaría PYME, por ejemplo, pusimos, trabajamos con la Bolsa de Comercio y pusimos el descuento de los cheques. Eso fue una iniciativa que trabajamos durante mi gestión con la Bolsa y le dimos alternativas de financiamiento diversas a los pequeños y medianos empresarios. Ese mercado en estos años se consolidó mucho. Digo, ese tipo de medidas que uno puede tomar para atender este segmento que tiene sus particularidades, como digo, las tiene que tener presente y las tiene que tomar. Y después, respecto a la generación de nuevas empresas, a lo que en todo el mundo se llama las startups, Argentina tiene que desarrollar una política específica porque nosotros acá tenemos un talento humano espectacular. Lo decía ayer Macri cuando en su discurso, ¿no es cierto? Los argentinos tenemos esta condición de que venimos de una gran parte, digamos, otros eran aborígenes, digo, las culturas originarias, pero digo, una parte importante también vinimos de nuestros antepasados de Europa o del Medio Oriente o, digamos, del resto del mundo, y vinieron acá sin conocer el idioma, sin saber con qué se iban a encontrar, sin tener información porque no existían las redes sociales, ni internet, ni tampoco libros con información sobre qué había, digamos, una información actualizada de qué se iban a encontrar en esta otra parte del mundo. Digo, y salieron adelante y construyeron familia y construyeron este gran país. Entonces digo, los argentinos tenemos ahí un potencial espectacular y la verdad que la región viene aplicando políticas de promoción de las startups muy importantes, países como México, como Chile. Chile, bueno, hubo toda una gran discusión ahí de atraer el talento de afuera y qué políticas hacer. Bueno, digo, hay toda una discusión sobre las políticas públicas para apoyar la base empresarial, que es la que genera riquezas, que la Argentina lamentablemente está relegada porque estamos preocupados por cómo vamos a hacer para desmantelar el cepo, cómo vamos a hacer para tener precios relativos acordes. Que, digo, lamentablemente la mala praxis sobre la economía argentina hace que estemos las 24 horas del día viendo cómo podemos hacer con esas situaciones, que por cierto son urgentes, pero que nos postergan la mirada sobre las cosas importantes, que es cómo generar empleo, cómo generar valor agregado, cómo desarrollarnos. ¿Te interesaría ser parte digamos, de la próxima administración de gobierno? ¿Te ves parte del equipo económico de Mauricio Macri? Yo me veo ayudando para lo que me precisen. Creo que la Argentina tiene una gran oportunidad. Creo que no se puede, digamos, uno no puede eludir el apoyar a nuestro país en una coyuntura como esta y bueno, eso estoy... Los economistas de Mauricio Macri son bueno, durante la campaña del miedo por poco los llamaron de todo lo que te puedas imaginar. A vos, en lo particular, los economistas de Cambiemos te merecen respeto, tenés una buena opinión de algunos de ellos. La verdad que las barbaridades que se dijeron en la campaña electoral no son dignas de un país como la Argentina, digamos. Quiero decir que Alfonso Prat Gay es un economista vinculado al JP Morgan porque trabajó en el JP Morgan, digo, es un orgullo que un economista como Alfonso se dedique a la política y haya estado en un lugar como, digo, haya tenido la calidad de estar en un lugar como ese, o enchastrar con los 90, diciendo falsedades y además diciendo cosas que son totalmente relevantes, digo, en el sentido de que, primero, la gente aprende del pasado, en este sentido es interesante, ¿no es cierto?, hablando de los emprendedores, que los emprendedores más interesantes en Estados Unidos son los que fracasaron una vez, ¿no es cierto?, porque saben cuáles son las lecciones del fracaso. Entonces, digo, hay gente en nuestro país que se hizo cargo de la economía en momentos muy difíciles e hizo lo que pudo hacer, ¿sí? Entonces, digo en general, los dos bandos tenían gente que había estado en el pasado en la función pública, no lo había ido tan bien, no lo había, digo, el caso de Miguel Bain, que son economistas obviamente profesionales serios, capacitados y demás, que uno después
en una coyuntura pueda tener un diagnóstico distinto y diferir, eso no significa que uno los tenga que descalificar. El caso, me decías, el caso de los economistas de Cambiemos, claro, Rogelio Frigerio es otra persona que ha mostrado una trayectoria y una capacidad de mirar la economía con mucha lucidez y está trabajando en el Banco Ciudad, que por cierto me unen con él una historia muy larga. Yo cuando era muy joven, a los 16 años, estaba en el colegio y empecé a militar en el Movimiento de Integración y Desarrollo, que estaba su abuelo, Rogelio Frigerio, y Arturo Frondizi, y bueno, y por ahí nos conocimos con Rogelio. Es decir, te imaginás que hace más de 30 años que lo conozco y sé de sus discapacidades. Muchísimas gracias, Federico, por tus opiniones. Ojalá que tengamos todos muchos éxitos en esta nueva etapa del país. Gracias, Federico. Cristian, nos vemos la semana que viene. El próximo lunes. Chao, hasta el próximo. Gracias.